Hay algo que quiero decirte desde el inicio, y puede que te incomode un poco, pero es necesario. Si has pasado años deseando algo con toda tu fuerza y no llegó, el problema no fue que deseaste poco, fue que deseaste desde el lugar equivocado. Y no es culpa tuya. Imagina esto por un momento. Una persona que ha vivido lo suficiente como para haberlo intentado todo. Que creyó, que confió, que trabajó duro. Que siguió reglas, métodos, consejos. Que repitió frases frente al espejo, que visualizó, que esperó el momento correcto. Una persona que ya no es joven, que no habla desde la ilusión, sino desde la experiencia. Tal vez esa persona seas tú. Hay un punto en la vida, muchas veces después de los 45, en el que uno deja de preguntarse ¿qué más puedo hacer? Y empieza a preguntarse, en silencio, ¿por qué, a pesar de todo, esto no cambia? Esa pregunta no suele decirse en voz alta. Se guarda. Porque duele admitir que uno ha hecho lo correcto y aún así no funcionó. Tal vez te dijeron que manifestar era cuestión de pensar positivo. Que bastaba con quererlo fuerte, con imaginarlo cada día, con no dudar. Tal vez te dijeron que el universo escucha, que responde, que premia la fe. Y tú lo intentaste. No una vez. Muchas. Años, incluso. Y cuando no pasó nada, lo más doloroso no fue la espera, fue empezar a pensar que tal vez había algo mal contigo. Pero aquí viene la afirmación que rompe todo lo que te han contado: la realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que ya eres. Eso cambia todo. Porque si fuera cierto que desear mucho atrae resultados, las personas más cansadas del mundo serían las más realizadas. Y no lo son. Al contrario. Muchas veces son las que más luchan, las que más esperan, las que más sufren. No porque no sepan manifestar, sino porque nadie les explicó esto antes. El deseo nace de la falta, y la falta no crea, solo repite. Piénsalo con calma. Cada vez que deseas algo con urgencia, ¿desde dónde lo haces? Desde un cuerpo tenso. Desde una mente preocupada. Desde una emoción que dice, esto aún no está. Y ese estado interno, aunque no lo notes, se convierte en un mensaje constante. No hacia afuera, sino hacia adentro. Tu cuerpo aprende ese estado como normal. Y la realidad, de una forma que parece invisible, se acomoda a él. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la mente manda. Pero la mente solo repite. Quien realmente decide es el cuerpo. Tu sistema nervioso. Tu memoria emocional. Eso que se formó a lo largo de los años, con responsabilidades, pérdidas, esfuerzo, decepciones y también aprendizajes. No estamos hablando de magia. Estamos hablando de coherencia. Cuando eras más joven, quizá creías que todo dependía de hacer más. De insistir. De no rendirse. Y eso funcionó para sobrevivir, para construir, para avanzar. Pero llega un momento en la vida en que ese mismo esfuerzo empieza a bloquear lo que antes impulsaba. Porque el cuerpo ya no responde a la lucha, responde a la seguridad. Y aquí está la parte que casi nadie te dice: la realidad cambia cuando tu cuerpo deja de defenderse del futuro. La ciencia moderna lo observa de una forma. La espiritualidad antigua lo expresó con otras palabras. Pero ambas apuntan al mismo lugar: no atraes lo que quieres, permites lo que consideras posible y seguro. Y eso no se decide con pensamientos, se decide con estados internos. Por eso hay personas que, cuando dejan de perseguir algo, lo reciben. No porque se rindan, sino porque su cuerpo deja de enviar la señal de urgencia. Porque por primera vez se sienten completos antes de que algo ocurra. Y ese estado, aunque parezca pequeño, cambia la dirección de todo. Si este vídeo llegó a ti ahora, no es casualidad. Llega porque ya no estás buscando promesas rápidas. Estás buscando verdad. Sentido. Algo que encaje con todo lo que ya viviste. No estás empezando de cero. Estás reinterpretando tu historia. Y en esa reinterpretación hay una ley silenciosa,
una ley que no se enseña en frases bonitas ni en rituales, pero que siempre estuvo actuando en tu vida. Una ley que no pide fe ciega, sino presencia. No pide más esfuerzo, sino coherencia. No pide esperar, sino habitar el ahora de una forma distinta. En la siguiente parte, voy a mostrarte por qué el tiempo nunca estuvo en tu contra, porque la espera no fue castigo, y cómo ese mismo pasado que creíste que te frenaba puede convertirse en el punto exacto donde todo empieza a ordenarse. Por ahora, solo quédate con esto: no llegaste tarde. Llegaste consciente. Y eso lo cambia todo. Ahora que has entendido que el problema nunca fue desear poco, sino desear desde un lugar equivocado, necesitamos entrar en el primer elemento esencial que casi nadie explica con claridad: la manifestación no ocurre en el futuro, ocurre cuando tu estado interno se alinea en el presente. Durante décadas, se nos enseñó que la realidad responde al tiempo. Que hay que esperar, insistir, aguantar. Que todo llega cuando tiene que llegar. Esa idea se volvió tan común que dejó de cuestionarse. Pero aquí está la verdad incómoda: el tiempo no crea nada. El tiempo solo revela. Esta comprensión no es nueva. En 1927, durante la famosa Conferencia Solvay, algunos de los científicos más importantes del mundo, entre ellos Albert Einstein y Niels Bohr, discutían un punto que cambiaría para siempre la forma de entender la realidad. Allí se planteó algo que parecía absurdo para la época: que la materia no se comporta como algo fijo hasta que es observada. Antes de eso, solo existe como posibilidad. Ese fue el inicio formal de lo que hoy se conoce como el papel del observador. Pero con el paso de los años, ese concepto se quedó atrapado en libros y laboratorios, lejos de la vida cotidiana. Y nadie se tomó el trabajo de traducirlo a una verdad simple: la realidad no espera que pase el tiempo, espera que el observador cambie su estado. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que observar significa mirar, pensar, imaginar. Pero observar, en un sentido profundo, significa sostener un estado interno de forma estable. Significa sentirte seguro en una versión de ti que aún no ves afuera. Por eso, esperar no funciona. Porque cuando esperas, estás diciendo con todo tu cuerpo: esto aún no es. Y ese mensaje se repite cada día, no con palabras, sino con sensaciones. El cuerpo aprende esa espera como identidad. A partir de los años 90, con el avance de la neurociencia, se empezó a estudiar cómo el cuerpo aprende estados emocionales repetidos. En 1996, investigaciones sobre neuroplasticidad demostraron que el cerebro no solo cambia por lo que pensamos, sino principalmente por lo que sentimos de forma constante. Es decir, no es la intención ocasional la que moldea la realidad, sino el estado habitual. Esto conecta directamente con algo que las tradiciones espirituales ya sabían desde hace siglos: aunque lo expresaran de otra forma, no se recibe aquello que se desea, sino aquello que se permite. Permitir no es rendirse. Permitir es dejar de resistir. Y la resistencia más profunda no está en la mente, está en el cuerpo. En el sistema nervioso que aprendió, a lo largo de los años, que ciertas cosas no son seguras, no son posibles, no son para ti. Aquí entra el verdadero significado del presente. No como un concepto bonito, sino como un punto biológico y emocional. El presente es el único momento en el que el cuerpo puede sentirse a salvo. El pasado ya pasó. El futuro es una amenaza potencial. Solo el ahora puede ser neutral. Por eso, cuando alguien dice vive en el presente, pero sigue tenso, preocupado o luchando, no está realmente presente. Está atrapado en una memoria emocional del pasado, proyectada hacia el futuro. Y aquí viene la ley secreta que cambia la forma de ver todo: la realidad colapsa cuando el cuerpo deja de anticipar peligro. No colapsa cuando deseas. No colapsa cuando ruegas. Colapsa cuando el sistema interno entra en coherencia. Cuando la respiración se calma. Cuando la emoción deja de empujar. Cuando, por primera vez, no estás tratando de convencer a la vida de nada. Para muchas personas mayores de 45 años, este punto es clave. Porque han pasado gran parte de su vida resolviendo problemas, sosteniendo a otros, anticipando riesgos.
Ese modo fue necesario. Pero llega un momento en que ese mismo estado se vuelve el obstáculo. Permíteme un solo ejemplo, breve y claro. Una mujer de 52 años, después de décadas trabajando sin parar, deseaba estabilidad y tranquilidad. Había probado métodos, cursos, afirmaciones. Nada cambiaba. Hasta que entendió algo simple: su cuerpo no sabía cómo sentirse en calma. La calma le parecía peligrosa, improductiva. Cuando dejó de buscar tranquilidad y empezó a permitir pequeños momentos de seguridad real, sin objetivos, sin expectativas, su entorno comenzó a reorganizarse. No porque lo pidiera, sino porque su estado ya no bloqueaba nuevas posibilidades. Esto no es casualidad. Es coherencia. El presente no es mágico. Es biológico. Es emocional. Es el único punto donde el cuerpo deja de defenderse. Y cuando eso ocurre, la realidad deja de resistirse. Por eso, el tiempo nunca estuvo en tu contra. La espera no fue castigo. Fue señal. Señal de que el estado interno aún no estaba listo para sostener lo que deseabas sin miedo. Y aquí hay algo importante que quiero que escuches con claridad, no importa cuántos años tengas. El campo no responde a la edad, responde a la coherencia. La madurez no es un límite, es una ventaja. Porque tienes conciencia, experiencia y profundidad. Solo necesitas dejar de usar esas cualidades para luchar, y empezar a usarlas para habitar. En la próxima parte, vamos a entrar en el segundo elemento temático, porque el esfuerzo constante, aunque parezca virtuoso, puede estar manteniendo exactamente la realidad que quieres cambiar. Y cómo salir de ese patrón sin culpa, sin abandono y sin perder tu fuerza. Por ahora, recuerda esto: el presente no es un momento en el tiempo. Es un estado del ser. Y cuando ese estado cambia, la realidad no tarda. Responde. Si en la parte anterior comprendiste que el presente no es un punto en el tiempo sino un estado interno, ahora necesitamos ir más profundo, porque aquí se encuentra uno de los errores más silenciosos y repetidos en todo el camino de la manifestación: la creencia de que el esfuerzo constante acelera los resultados. Esta idea está tan arraigada que casi nadie la cuestiona. Desde pequeños aprendemos que para lograr algo hay que insistir, luchar, empujar, demostrar. Y durante muchos años eso funciona. Funciona para sobrevivir, para construir una carrera, para sostener una familia, para resolver problemas. Pero el mismo mecanismo que sirve para avanzar en el mundo material puede bloquear completamente el cambio en niveles más profundos. La razón es simple, aunque rara vez se explica con claridad. El esfuerzo continuo mantiene al cuerpo en un estado de alerta. Y un cuerpo en alerta no crea, solo protege. Aquí es importante hacer una pausa y observar esto sin juicio. El cuerpo no entiende conceptos como éxito, abundancia o propósito. El cuerpo entiende seguridad o amenaza. Todo lo que percibe como presión, urgencia o lucha es interpretado como riesgo, aunque la mente lo llame motivación. Cuando una persona vive en modo esfuerzo, su sistema interno está siempre preparado para responder, para defender, para anticipar. Y ese estado se vuelve habitual. No se siente extraño. Se siente normal. El problema es que, desde ese lugar, el organismo no permite cambios profundos, porque cambiar implica soltar control, y soltar control solo ocurre cuando hay seguridad. Aquí aparece una verdad que une ciencia y espiritualidad de forma muy clara: la coherencia es más poderosa que la fuerza. Coherencia significa que lo que piensas, sientes y haces no está en conflicto. No hay una parte empujando y otra resistiendo. No hay una emoción diciendo necesito, mientras el cuerpo dice cuidado. Cuando hay coherencia, la energía no se dispersa. Se ordena. Durante los últimos años, estudios sobre el sistema nervioso autónomo han demostrado que los estados de calma regulada permiten una mayor capacidad de adaptación. Cuando el cuerpo sale del modo de supervivencia, el cerebro se vuelve más flexible, más receptivo, más creativo. Esto no es espiritualidad abstracta. Es funcionamiento biológico. Ahora bien, aquí está el punto clave que pocas personas aceptan al principio:
esforzarte más no siempre significa avanzar más. Muchas veces significa permanecer en el mismo lugar, repitiendo el mismo estado interno con más intensidad. Y esto es especialmente relevante para personas que han pasado los 45 años. Porque han acumulado experiencia, han aprendido a resolver, a no rendirse, a sostener. Pero también han acumulado tensiones invisibles, hábitos emocionales, formas de estar en el mundo que ya no son necesarias, pero que siguen activas por costumbre. El cuerpo no distingue entre un problema real y uno imaginado. Responde igual. Por eso, cuando el deseo se vive como lucha, el organismo actúa como si algo estuviera mal ahora. Y desde ese lugar, no se abre a nuevas posibilidades. Aquí entra la verdadera comprensión del colapso de posibilidades. No es un evento mágico. Es un ajuste interno. Las posibilidades no desaparecen porque no las merezcas. Desaparecen porque tu estado no las sostiene. El campo, como quieras llamarlo, no responde a lo que pides, responde a lo que eres capaz de sostener sin tensión. Cuando el esfuerzo se transforma en presencia, algo cambia. Presencia no es pasividad. Presencia es estar completo en el momento sin empujar. Es actuar sin urgencia. Es moverse sin miedo a perder. Este cambio es sutil, pero profundo. No se trata de hacer menos, sino de dejar de hacer desde la carencia, dejar de usar la fuerza como lenguaje principal. Dejar de vivir como si todo dependiera de ti. Y aquí aparece otra ley silenciosa que vale la pena escuchar con atención: la vida no responde a quien se esfuerza más, responde a quien se ordena mejor por dentro. Orden no significa perfección. Significa alineación. Significa que tu cuerpo ya no está luchando contra el futuro ni repitiendo el pasado. Significa que tu energía deja de ir en direcciones opuestas. Por eso, muchas personas sienten que cuando dejan de empujar, todo empieza a moverse. No porque abandonen, sino porque su sistema interno deja de bloquear. La realidad no necesita ser convencida. Necesita ser permitida. Este punto suele generar resistencia. Porque parece ir en contra de todo lo aprendido. Pero aquí no estamos negando el valor del esfuerzo. Estamos ubicándolo en su lugar correcto. El esfuerzo sirve para la acción. La coherencia sirve para la creación. Si juntas ambos, avanzas. Si usas solo uno, te desgastas. En este momento, quiero invitarte a algo muy simple. No te pido que creas. Solo que observes. Observa desde qué lugar has estado intentando cambiar tu vida. Observa si hay tensión, prisa, miedo a que no ocurra. Esa observación ya es el inicio de la coherencia. Y antes de continuar con la próxima parte, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje está resonando contigo, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. No como un gesto automático, sino como una forma de decirle a tu mente y a tu cuerpo que estás dispuesto a aprender desde un lugar nuevo. Además, te invito a escribir en los comentarios la siguiente frase: solo si lo sientes verdadero. Estoy aprendiendo a soltar la lucha y a confiar en mi coherencia. Escribirlo no es para mí. Es para ti. Es una forma de empezar a cambiar el lenguaje interno con el que te relacionas con la vida. En la próxima parte, vamos a entrar en el tercer elemento temático: como el cuerpo, y no la mente, se convierte en el verdadero observador que define qué posibilidades se abren y cuáles permanecen cerradas. Porque cuando entiendes eso, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo esperando dentro. En la parte anterior comprendiste que no es la fuerza la que organiza la realidad, sino la coherencia interna. Ahora necesitamos avanzar un nivel más profundo, porque incluso cuando alguien deja de luchar, todavía puede seguir esperando desde el lugar equivocado. Y eso ocurre porque la mayoría de las personas cree que la mente es la que observa y decide, cuando en realidad el verdadero observador es el cuerpo. Esta idea cambia completamente la forma de entender la manifestación. Durante mucho tiempo se habló del observador como si fuera solo conciencia, pensamiento o intención. Pero hoy sabemos que observar no es solo mirar con la mente. Observar es sostener un estado interno de forma continua.
Y ese estado no vive en las ideas, vive en las sensaciones físicas, en la respiración, en el tono emocional que acompaña cada día. El cuerpo no razona. El cuerpo registra. Registra experiencias, registra repeticiones, registra emociones que se vivieron una y otra vez hasta volverse normales. Con el paso de los años, ese registro se transforma en identidad. No en la identidad que dices tener, sino en la identidad que tu organismo reconoce como segura. Por eso, aunque una persona piense diferente, si su cuerpo sigue reaccionando igual, la realidad no cambia. Porque el campo de posibilidades responde a lo que es estable, no a lo que es deseado de forma ocasional. Aquí es importante entender algo con mucha claridad. El cuerpo no distingue entre pasado y futuro. Solo distingue entre familiar y desconocido. Y todo lo que no es familiar, incluso si es bueno, puede ser interpretado como amenaza. Esto explica por qué muchas personas dicen querer paz, abundancia o equilibrio, pero cuando algo empieza a acercarse a eso, sienten incomodidad, inquietud o necesidad de control. No es autosabotaje consciente. Es protección automática. El cuerpo aprendió, a lo largo del tiempo, que sobrevivir implicaba estar atento, tenso, preparado. Ese aprendizaje fue útil en su momento. Pero cuando no se actualiza, se convierte en un filtro que limita lo nuevo. Aquí entra una de las verdades más importantes de todo este camino: no manifiestas desde lo que piensas, manifiestas desde lo que tu cuerpo permite. Permitir no es rendirse. Permitir es dejar de enviar señales de peligro. Cuando el cuerpo deja de defenderse, el sistema interno se reorganiza. Y cuando eso ocurre, las posibilidades que antes parecían lejanas empiezan a sentirse accesibles. Este proceso no es inmediato en términos de comprensión mental, pero sí es inmediato en términos de ajuste interno. Porque el cuerpo responde a la hora. No necesita explicaciones largas. Necesita señales claras de seguridad. Por eso, prácticas que calman, que regulan, que ordenan, tienen tanto impacto, aunque no se entiendan del todo. No porque sean mágicas, sino porque hablan el idioma correcto. El idioma del sistema nervioso. Aquí se une de forma natural la ciencia con la espiritualidad. La ciencia observa cómo los estados internos influyen en la percepción y la acción. La espiritualidad siempre dijo que el estado del ser define la experiencia. Son dos caminos distintos describiendo el mismo fenómeno. Cuando una persona deja de vivir en anticipación constante, algo se libera. La respiración se vuelve más profunda. El cuerpo baja la guardia. La mente deja de proyectar problemas que aún no existen. Ese cambio no es pequeño. Es estructural. Y aquí aparece otra creencia que necesita ser reordenada: no necesitas controlar el resultado para que ocurra. El control excesivo es una señal de inseguridad interna. Y mientras esa señal esté activa, el cuerpo no se abre. Abrirse no significa perder dirección. Significa confiar en que no todo depende de la vigilancia constante. Significa permitir que la vida también participe. El verdadero observador no empuja. El verdadero observador sostiene. Sostiene calma. Sostiene presencia. Sostiene coherencia. Y desde ese lugar, la realidad se ajusta. Este ajuste no ocurre porque el mundo cambie de repente, sino porque tu percepción cambia. Y cuando la percepción cambia, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, las experiencias se reorganizan. No es un salto místico. Es una cadena lógica. Por eso, intentar manifestar desde la mente sin involucrar al cuerpo es como intentar construir sin cimientos. Puedes imaginar mucho, pero no sostienes nada. A partir de cierta etapa de la vida, esta comprensión se vuelve aún más importante. Porque ya no se trata de correr más rápido, sino de caminar de forma más consciente. Ya no se trata de acumular, sino de integrar. Ya no se trata de demostrar, sino de habitar. Habitar tu vida significa estar presente en ella sin estar en guerra con lo que aún no llegó. Significa permitirte sentir estabilidad incluso antes de ver resultados externos.
Y esa estabilidad es la señal más poderosa que puedes emitir. Cuando el cuerpo reconoce estabilidad, deja de cerrar puertas. Y cuando deja de cerrarlas, no necesitas abrirlas a la fuerza. Se abren solas. Este es el punto donde muchas personas sienten alivio. Porque se dan cuenta de que no estaban fallando. Estaban intentando cambiar la realidad con el lenguaje equivocado. No necesitas convencer al universo. Necesitas dejar de convencer a tu cuerpo de que todo es peligro. Esa es la verdadera transformación. Aquí entramos en el cuarto elemento temático, la integración real entre mente, cuerpo y emoción. Durante mucho tiempo se habló de estos elementos como partes separadas. Se dijo que había que controlar la mente, dominar las emociones o escuchar el cuerpo. Pero la manifestación no ocurre cuando una parte manda sobre las otras. Ocurre cuando las tres funcionan como un solo sistema. La mente piensa. El cuerpo siente. La emoción conecta. Cuando cada uno va en una dirección distinta, la energía se dispersa. Cuando se alinean, la experiencia se ordena. Este es uno de los puntos más importantes y menos comprendidos. No basta con calmar el cuerpo si la mente sigue dudando. No sirve repetir ideas positivas si la emoción está cargada de miedo. Tampoco alcanza con sentir entusiasmo si el cuerpo está agotado. La coherencia real aparece cuando no hay contradicción interna. Integrar no significa eliminar pensamientos ni emociones. Significa permitir que todas las partes estén presentes sin conflicto. Significa que la mente deja de exigir, el cuerpo deja de resistir y la emoción deja de empujar. Cuando esta integración ocurre, algo cambia de forma profunda. La persona ya no vive esperando que algo la complete. Vive desde una sensación de estabilidad interna. Y esa estabilidad es el punto desde el cual la realidad responde. Aquí aparece otra verdad esencial: la manifestación no es un acto, es un estado. No es algo que se hace en un momento del día. No es un ritual, ni una frase, ni una técnica. Es la forma en la que habitas tu vida cuando no estás dividido por dentro. Es la consecuencia natural de una identidad integrada. Por eso, muchas personas sienten resultados momentáneos cuando aplican métodos, pero luego todo vuelve a lo mismo. No porque el método falle, sino porque el estado interno no se sostuvo. La mente volvió a dudar, el cuerpo volvió a tensarse, la emoción volvió a anticipar. Sostener un estado no requiere esfuerzo, requiere presencia. Requiere atención a lo que ocurre dentro sin intentar corregirlo todo el tiempo. Requiere aceptar que la transformación no se fuerza, se permite. En este punto, es importante aclarar algo que suele malinterpretarse. Integrar no significa resignarse. No significa conformarse ni dejar de actuar. Significa actuar desde un lugar distinto. Desde un lugar donde no hay urgencia, ni miedo a perder, ni necesidad de demostrar. Cuando la acción nace desde la integración, es clara, directa y eficaz. No desgasta. No confunde. No se repite por ansiedad. Se siente natural. Esta forma de estar en el mundo cambia la relación con el tiempo. Ya no se vive como una carrera ni como una espera interminable. Se vive como un proceso. Cada paso tiene sentido, incluso antes de ver resultados externos. Y aquí aparece algo muy importante para personas que ya han vivido mucho. La integración no pide que olvides tu historia. Al contrario. Usa tu experiencia como base. Usa tu madurez como sostén. Usa tu conciencia como ancla. No necesitas volver atrás ni empezar de cero. Necesitas reunir las partes que quedaron separadas por años de adaptación, responsabilidad y exigencia. Necesitas permitirte ser uno, no muchos luchando entre sí. Cuando mente, cuerpo y emoción están alineados, el mensaje que emites es claro. No hay ruido interno. No hay señales contradictorias. Y la realidad responde a esa claridad. Responder no siempre significa traer exactamente lo que imaginaste.
significa atraer lo que encaja con ese nuevo estado. Y muchas veces eso supera lo que la mente había planeado, porque ya no está limitado por viejas defensas. Este punto suele generar alivio, porque la persona se da cuenta de que no tiene que arreglarse, mejorarse o transformarse en alguien distinto. Solo tiene que dejar de dividirse. La coherencia no es rigidez. Es fluidez. Es poder adaptarte sin perderte. Es moverte sin romperte. Es sentir sin desbordarte. Es pensar sin quedarte atrapado. Cuando la integración se vuelve estable, la manifestación deja de ser un tema central. La vida se vuelve más simple, más directa, más honesta. Y desde esa simplicidad, las cosas se acomodan. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás en guerra con lo que es. Y cuando no hay guerra interna, no hay resistencia externa. Después de todo lo que recorrimos juntos, hay algo que empieza a quedar claro de una forma silenciosa, casi evidente. La manifestación nunca fue un problema de técnica, ni de tiempo, ni de merecimiento. Fue, desde el inicio, una cuestión de estado interno. Cuando unes todo lo que viste hasta aquí, surge una comprensión distinta. No como una idea nueva, sino como un recuerdo. Algo que siempre estuvo ahí, pero que nadie había nombrado con estas palabras. No estabas bloqueando tu realidad. Estabas interfiriendo con ella sin darte cuenta. Cada intento de forzar, de acelerar, de controlar, de repetir, nacía de una buena intención. Querías que algo cambiara. Querías alivio. Querías estabilidad. Querías sentido. Pero el camino que te enseñaron te mantenía en una tensión constante, como si la vida fuera una prueba que debía superarse. Y aquí está la verdad final, simple y directa: la realidad no necesita ser empujada para responder. Necesita que dejes de enviar señales contradictorias. Cuando la mente deja de exigir, el cuerpo deja de protegerse y la emoción deja de anticipar, algo se ordena. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú ya no estás dividido. Y cuando no hay división interna, no hay resistencia externa. La manifestación, vista desde este lugar, deja de ser un objetivo. Se convierte en una consecuencia. No ocurre porque la persigas, ocurre porque ya no la impides. Esto cambia la forma de mirar tu historia. Incluso aquello que creíste que fue retraso, error o fracaso, ahora puede verse como preparación. No una preparación para sufrir más, sino para comprender mejor. Para darte cuenta de que no todo se resuelve con esfuerzo, y que no todo mejora con insistencia. Llegar a esta etapa de la vida con conciencia no es una desventaja. Es un privilegio. Porque ya sabes lo que no funciona. Ya sentiste el desgaste de luchar contra el tiempo. Ya entendiste que cumplir expectativas no siempre trae paz. Y eso te coloca en un punto distinto. Más honesto. Más real. Aquí ya no se trata de cambiar quién eres. Se trata de dejar de fragmentarte para encajar. Dejar de separarte en partes que pelean entre sí. Dejar de vivir como si algo faltara. Cuando habitas tu vida desde coherencia, el deseo se transforma. Ya no es urgencia. Es dirección. Ya no es carencia. Es claridad. Y desde ese lugar, las decisiones se vuelven simples. Las acciones se alinean. Las oportunidades aparecen sin tanta fricción. No porque el universo te premie, sino porque tu estado ya no las bloquea. Este es el punto en el que muchas personas sienten alivio. Porque se dan cuenta de que no necesitan aprender algo más, ni convertirse en alguien diferente. Necesitan desaprender la lucha. Soltar la vigilancia constante. Permitir que la vida también participe. Permitir no es resignarse. Permitir es confiar en que no todo depende de la tensión. Es entender que la calma no es pasividad, es estabilidad. Y la estabilidad es la base de cualquier cambio real. Si algo de este camino resonó contigo, no es casual.
Significa que estás listo para dejar de buscar respuestas afuera y empezar a escuchar lo que tu propio estado viene diciendo desde hace tiempo. Significa que ya no necesitas promesas grandiosas. Necesitas verdad integrada. Y esa verdad no grita. No presiona. No apura. Se siente. Antes de cerrar, quiero dejarte con una última idea, no como instrucción, sino como invitación. Observa tu vida en los próximos días desde este lugar. No intentes cambiar nada. Solo nota desde dónde reaccionas, desde dónde decides, desde dónde esperas. Esa observación tranquila ya es transformación. Porque cuando te das permiso de estar presente sin pelea, sin anticipación, sin exigencia, algo se acomoda. Y en ese acomodo, la realidad encuentra espacio para responder. No llegaste hasta aquí para aprender a manifestar. Llegaste para recordar cómo habitarte. Y cuando te habitas completo, la vida deja de ser algo que persigues, y se convierte en algo que te encuentra.